La lluvia caía sobre los ventanales del Hotel Imperial Crown como si el cielo hubiera decidido lavar los pecados de aquella ciudad llena de dinero, mentiras y poder. Dentro del enorme salón iluminado por candelabros de cristal, la élite observaba en silencio a los músicos interpretar una pieza suave mientras camareros vestidos de negro servían vino francés en copas relucientes. Nadie imaginaba que aquella noche terminaría destruyendo una de las familias más poderosas del país. Valeria caminaba lentamente entre las mesas, sosteniendo una mano sobre su vientre de 7 meses. Su vestido azul oscuro cubría con elegancia el embarazo que la prensa llevaba semanas intentando fotografiar. Cada paso suyo parecía una batalla silenciosa contra el dolor y la humillación acumulada durante años. Las mujeres presentes la observaban con una mezcla de admiración y lástima. Porque todas sabían quién era su esposo. Adrián Volkov. El millonario más temido de Europa del Este. Frío. Implacable. Un hombre que podía arruinar empresas enteras con una sola llamada telefónica. Un hombre acostumbrado a comprar lealtad y destruir corazones. Pero aquella noche Adrián estaba furioso. Desde el otro extremo del salón, sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Valeria mientras varios empresarios se acercaban a felicitarla por el futuro heredero de la fortuna Volkov. «¡Qué hermosa familia tendrán!», dijo uno de ellos sonriendo. Adrián levantó la copa lentamente. «Hermosa familia». Aquellas palabras le revolvieron el estómago. Porque hacía 3 días había recibido una carta anónima. Una carta que aseguraba que el hijo que esperaba Valeria no era suyo. Y desde entonces el veneno de la duda le había destruido la mente. Valeria sintió la mirada de su esposo clavada sobre ella y tragó saliva. Conocía esa expresión. La había visto antes. Era la misma mirada que aparecía en Adrián justo antes de destruir a alguien. Intentó acercarse. «Adrián, ¿podemos hablar?». Pero él no respondió. Solo bebió otro trago de vino. La música continuó. Los invitados fingían no notar la tensión. Entonces ocurrió. Una joven rubia apareció junto a Adrián y susurró algo en su oído. Valeria reconoció inmediatamente a la mujer, Irina Sokolov, la modelo que llevaba meses apareciendo en revistas junto a su esposo. Los rumores habían sido crueles. Y ahora, al ver la sonrisa provocadora de Irina, Valeria sintió un nudo en la garganta. «Parece incómoda», dijo Irina mirando el vientre de Valeria. «Tal vez debería descansar». Valeria respiró hondo. «No necesito consejos tuyos». Irina sonrió con desprecio. «Claro. Supongo que las mujeres embarazadas se vuelven sensibles cuando tienen secretos». Aquella frase cayó como un disparo. Adrián giró lentamente la cabeza hacia su esposa. «Eso mismo quiero saber yo», dijo con voz helada. «¿Tienes algo que decirme delante de todos?». El salón entero quedó en silencio. Valeria palideció. ¿Qué estás diciendo?». Adrián sacó la carta doblada de su bolsillo y la lanzó sobre la mesa. «Dime que esto es mentira». Ella abrió el papel con manos temblorosas. Al leer las palabras, el mundo comenzó a girar a su alrededor. «El hijo que espera tu esposa pertenece a otro hombre». Sus labios temblaron. «Adrián, alguien quiere destruirnos». Pero él ya no escuchaba. El orgullo había consumido toda lógica dentro de él. «Te di mi apellido. Mi casa. Mi confianza». Las voces comenzaron a murmurar alrededor. Los teléfonos discretamente empezaron a grabar. Valeria sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Nunca te he traicionado». Adrián soltó una carcajada fría. «¿Y esperas que te crea?». Entonces levantó la copa. Y frente a toda la alta sociedad, le arrojó el vino directamente al rostro. El líquido rojo manchó el vestido azul de Valeria como sangre derramada. Un silencio mortal invadió el salón. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca. Los músicos dejaron de tocar. Valeria permaneció inmóvil, empapada, humillada, sintiendo como el vino descendía lentamente por su cuello mientras su hijo se movía dentro de ella. Y en ese instante, las puertas del salón se abrieron de golpe. Un hombre alto vestido completamente de negro entró acompañado por 4 escoltas.
Sus pasos resonaron como golpes de martillo sobre el mármol. Damián Rivera. El hermano mayor de Valeria. El hombre al que incluso los criminales evitaban mirar a los ojos. Durante años había permanecido lejos del país construyendo un imperio propio en silencio. Pero había una sola persona en el mundo por la que sería capaz de incendiar ciudades enteras. Su hermana. Sus ojos se clavaron sobre Valeria empapada en vino. Después miró a Adrián. Y algo oscuro apareció en su expresión. Repite lo que acabas de hacer, dijo con una calma aterradora. Nadie respiraba. Adrián dejó lentamente la copa vacía sobre la mesa. Esto es asunto de mi esposa. Damián sonrió apenas. Una sonrisa que no tenía nada de humana. Acabas de convertirlo en asunto mío. Los guardaespaldas comenzaron a moverse nerviosos. Los invitados se apartaban lentamente. Valeria dio un paso hacia su hermano. Damián, por favor. Pero él levantó una mano sin dejar de mirar a Adrián. ¿La humillaste delante de todos, estando embarazada? Adrián sostuvo su mirada. No permitiré que nadie me engañe. Damián avanzó lentamente hasta quedar frente a él. Escúchame bien, millonario, si vuelves a levantarle la voz a mi hermana, voy a destruir cada centavo de tu fortuna, y después voy a asegurarme de que pases el resto de tu vida suplicando misericordia. La tensión era insoportable. Pero Adrián jamás había retrocedido ante nadie. ¿Me estás amenazando? Damián inclinó apenas la cabeza. No. Te estoy haciendo una promesa. Entonces ocurrió algo inesperado. Valeria perdió el equilibrio. Una mano fue hacia su abdomen. El dolor atravesó su cuerpo como una cuchilla. ¡Ah! ¡Dios! Las manchas de sangre comenzaron a aparecer lentamente sobre el vestido azul. El pánico explotó en el salón. Adrián palideció inmediatamente. Valeria. Ella cayó de rodillas mientras las lágrimas mezcladas con vino descendían por su rostro. Damián reaccionó primero, sujetándola antes de que golpeara el suelo. Llamen a una ambulancia ahora. Los invitados corrían desesperados. Irina retrocedió horrorizada. Y Adrián, viendo la sangre extenderse sobre el mármol blanco, sintió por primera vez en muchos años algo que jamás había conocido realmente. Miedo. Verdadero miedo. Porque en ese instante comprendió que tal vez acababa de destruir a la única mujer que alguna vez lo había amado de verdad. Pero lo que Adrián todavía no sabía. Las sirenas de la ambulancia rompieron la lluvia como cuchillas atravesando la noche. Los paramédicos entraron apresurados al salón mientras los invitados observaban desde lejos, atrapados entre el morbo y el miedo. Valeria apenas podía mantenerse consciente. Mi bebé, susurró con voz débil mientras se aferraba a la camisa de Damián. Adrián intentó acercarse, pero el hermano de Valeria lo detuvo con una sola mirada. Una mirada cargada de odio puro. Ni se te ocurra tocarla. Aquellas palabras golpearon a Adrián con más fuerza que cualquier amenaza empresarial que hubiera escuchado en su vida. Los paramédicos colocaron a Valeria sobre una camilla. Necesitamos moverla ya. La sangre seguía extendiéndose. El rostro de Adrián perdió completamente el color. Por primera vez el poderoso Adrián Volkov parecía un hombre derrotado. Voy con ella, dijo intentando subir a la ambulancia. Pero Damián lo empujó hacia atrás con violencia. Tú ya hiciste suficiente. Las puertas se cerraron. Y la ambulancia desapareció bajo la tormenta. Durante varios segundos, Adrián permaneció inmóvil bajo la lluvia frente al hotel, respirando agitadamente mientras los flashes de los periodistas comenzaban a iluminar la entrada. Las noticias ya se estaban propagando. El millonario humilla a su esposa embarazada en gala benéfica. Su imperio empezaba a arder. Irina salió lentamente del hotel sujetando su abrigo. Adrián, yo no imaginé que ella reaccionaría así. Él giró la cabeza lentamente. Y la expresión en sus ojos hizo que Irina retrocediera. ¿Qué acabas de decir? Ella tragó saliva. Yo solo intentaba ayudarte. Adrián avanzó un paso. ¿Tú escribiste la carta? La modelo abrió los ojos. ¿Qué? No.
Pero Adrián conocía perfectamente el miedo cuando lo veía. Y en ese instante entendió algo terrible. La duda había sido sembrada. Manipulada. Alguien había jugado con su mente. Sus manos comenzaron a temblar. Recordó la expresión de Valeria segundos antes de arrojarle el vino. No había culpa en sus ojos. Había dolor. Un dolor auténtico. Entonces comprendió que acababa de cometer el peor error de su vida. Mientras tanto, en el hospital Saint Catherine, los médicos corrían por los pasillos empujando la camilla de Valeria hacia urgencias. Damián caminaba junto a ella sosteniendo su mano. «Quédate conmigo, pequeña, mírame». Valeria respiraba con dificultad. «No quiero perderlo». «No lo perderás». Pero incluso él podía escuchar el temor en su propia voz. Las puertas del quirófano se cerraron violentamente frente a él. Y por primera vez en años, Damián Rivera sintió impotencia. Un médico apareció minutos después. ¿Es usted familiar? Soy su hermano. La paciente sufrió un fuerte episodio de estrés. Hay riesgo de parto prematuro y complicaciones para el bebé. Necesitamos actuar rápido. Damián asintió lentamente. Hagan lo que sea necesario. Lo pagaré todo. El médico dudó un instante antes de hablar otra vez. ¿Hay algo más? ¿Qué? La señora Valeria llegó con signos de ansiedad severa prolongada. Esto no empezó hoy. Aquellas palabras encendieron algo peligroso dentro de Damián. Porque conocía perfectamente a su hermana. Valeria siempre escondía el dolor detrás de una sonrisa. Siempre protegía a quienes amaba, incluso cuando ellos la destruían. Damián giró lentamente hacia la ventana del pasillo. Y sacó el teléfono. Encuentren todo sobre Adrián Volkov, ordenó con voz helada. Empresas, cuentas, abogados, amantes, todo. Si ese hombre hizo sufrir a mi hermana durante años, voy a enterrarlo vivo. Colgó sin esperar respuesta. Horas después, Adrián llegó al hospital completamente empapado por la lluvia. La prensa lo había perseguido todo el camino. En redes sociales ya lo llamaban monstruo. Sus acciones comenzaban a caer. Socios internacionales estaban cancelando reuniones. Pero nada de eso le importaba. Solo quería verla. Entró al hospital desesperado. Y encontró a Damián esperándolo sentado en una silla del pasillo oscuro. El silencio entre ambos era mortal. Adrián habló primero. ¿Cómo está? Damián levantó lentamente la mirada. Entre la vida y la muerte emocional, gracias a ti. Adrián cerró los ojos un instante. Necesito verla. No. Es mi esposa. Damián soltó una risa seca. Después de lo que hiciste, ni siquiera mereces pronunciar su nombre. Adrián dio un paso adelante. Cometí un error. No. Lo que hiciste mostró quién eres realmente. Las palabras atravesaron el pecho de Adrián. Porque en el fondo sabía que eran verdad. Durante años había tratado a todos como piezas reemplazables. Socios. Empleados. Mujeres. Pero Valeria nunca había sido así. Ella lo había amado cuando nadie soportaba siquiera su carácter. Había permanecido a su lado en los peores momentos. Y él le pagó con humillación. Damián se levantó lentamente. ¿Sabes qué es lo peor? Adrián guardó silencio. Que incluso después de todo, ella seguía defendiéndote. Aquello destruyó algo dentro de él. ¿Qué? Antes de entrar al quirófano me pidió que no te odiara. Adrián sintió un nudo brutal en la garganta. El peso de la culpa comenzaba a aplastarlo. Entonces apareció el médico nuevamente. Ambos hombres se giraron de inmediato. ¿Y bien? Preguntó Damián. El doctor suspiró profundamente. Logramos estabilizar al bebé, por ahora. Adrián cerró los ojos con alivio. Pero el médico aún no terminaba. Sin embargo, la paciente despertó solo unos minutos, y pidió algo muy específico. Damián frunció el ceño. ¿Qué pidió? El médico miró directamente a Adrián. Pidió que su esposo no vuelva a acercarse a ella.
El mundo pareció detenerse. Adrián permaneció inmóvil. Como si acabaran de arrancarle el aire de los pulmones. Y por primera vez desde que construyó su fortuna. Comprendió que existían heridas que el dinero jamás podría reparar. Damián observó el rostro destruido del millonario y se acercó lentamente. «Te lo advertí en aquella gala», susurró. «Ahora empieza el precio que vas a pagar». Pero en ese mismo instante, al final del pasillo, una figura femenina apareció observándolos desde las sombras. Irina. Y en sus manos sostenía un sobre idéntico a la carta anónima. Cuando vio que Adrián levantaba la mirada hacia ella, giró rápidamente para escapar. Pero Damián alcanzó a notar el movimiento. Y algo en aquella expresión nerviosa le reveló que la verdad apenas comenzaba a salir a la luz. Damián reaccionó de inmediato. «Deténganla». Su voz resonó por todo el pasillo. Irina abrió los ojos con terror y salió corriendo hacia las escaleras de emergencia, apretando el sobre contra el pecho. Los tacones golpeaban los escalones metálicos mientras respiraba desesperadamente. Pero nadie escapaba fácilmente de Damián Rivera. 2 hombres de seguridad aparecieron al final del corredor bloqueándole la salida. Irina retrocedió atrapada, con el rostro completamente pálido. Adrián llegó segundos después. La observó en silencio. Y aquel silencio fue mucho peor que cualquier grito. «Dame el sobre», dijo él con voz baja. Irina negó rápidamente. «Adrián, escucha, yo puedo explicarlo. Ahora». Las manos de la mujer temblaban violentamente. Damián se acercó lentamente como un depredador. «Si descubrimos que tú provocaste esto». Irina comenzó a llorar. «Yo no quería lastimarla. Solo quería que él entendiera quién era realmente esa mujer». Adrián le arrancó el sobre de las manos. Lo abrió. Y sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Dentro había fotografías manipuladas digitalmente. Imágenes falsas donde Valeria aparecía abrazando a otro hombre. También había copias de mensajes editados y documentos fabricados. Todo era mentira. Absolutamente todo. Adrián levantó lentamente la vista hacia Irina. «¿Hiciste esto porque estabas celosa?» Ella intentó acercarse. «Te amo, tú no entiendes cuánto». Pero él retrocedió como si verla le produjera asco. «Estuviste a punto de matar a mi hijo». Las lágrimas corrían por el rostro de Irina. «Ella nunca te mereció. Siempre te veía sufrir». «Yo sí te entiendo». El golpe llegó tan rápido que nadie pudo reaccionar. Adrián estrelló el puño contra la pared junto al rostro de la mujer, dejando una grieta profunda en el concreto. Irina gritó aterrorizada. Nunca antes lo había visto así. No era el empresario elegante y calculador. Era un hombre consumido por la culpa y la furia. «Desaparece de mi vida antes de que olvide que alguna vez fui humano contigo». Irina salió corriendo llorando. Pero Damián no parecía satisfecho. «Eso no basta». Adrián seguía mirando las pruebas falsas con respiración agitada. «Voy a destruirla legalmente». «¿Legalmente?» Damián soltó una carcajada amarga. «Mi hermana casi pierde a su hijo y tú hablas de abogados». Adrián levantó la mirada. «Sé que me odias. No tienes idea. Pero juro que voy a arreglar esto». Damián se acercó hasta quedar frente a él. «No puedes arreglar una humillación pública. No puedes borrar el miedo que ella sintió esta noche. Y no puedes devolverle la confianza que destruiste frente a cientos de personas». Cada palabra era un golpe. Porque eran ciertas. El millonario que siempre tenía soluciones para todo, ahora no sabía qué hacer. Las horas pasaron lentamente. La lluvia continuaba golpeando las ventanas del hospital. Y Adrián permanecía sentado solo al final del pasillo, con la camisa manchada aún de vino y sangre seca, mirando el suelo como un hombre vacío. Recordó la primera vez que vio a Valeria. Ella llevaba un vestido blanco sencillo en una pequeña galería de arte en Madrid. No sabía quién era él. No le interesaba su dinero. Mientras todas las personas intentaban impresionarlo, Valeria apenas le dedicó una sonrisa distraída antes de seguir observando un cuadro.
Aquello lo obsesionó. Porque era la primera mujer que no parecía tenerle miedo. Después llegaron las cenas largas. Las conversaciones hasta la madrugada. Las risas. Y lentamente, sin darse cuenta, Adrián había comenzado a depender de ella. Pero el miedo siempre lo acompañó. Miedo a ser traicionado. Miedo a que alguien lo usara. Su propio padre le enseñó desde niño que el amor era una debilidad peligrosa. Y esa noche ese miedo destruyó todo. El sonido de unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Era el médico. Señor Volkov. Adrián se levantó inmediatamente. ¿Puedo verla? El doctor dudó. Ella sigue muy afectada emocionalmente, pero despertó nuevamente hace unos minutos. Solo quiero saber si está bien. El médico suspiró. La paciente está estable. El bebé también. Pero necesita tranquilidad absoluta. Adrián asintió lentamente. Por favor. El doctor finalmente abrió la puerta de la habitación. El corazón de Adrián comenzó a golpear con fuerza mientras entraba. Valeria estaba acostada bajo la luz tenue, más pálida que nunca. Su cabello oscuro descansaba desordenado sobre la almohada y una máquina monitoreaba lentamente los latidos del bebé. Al verlo entrar, sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. Pero no eran lágrimas de amor. Eran de decepción. Y eso fue mucho peor. Adrián se acercó despacio. Por primera vez en años, parecía no saber cómo hablar. Valeria. Ella apartó la mirada. El silencio entre ambos dolía más que cualquier discusión. Adrián tragó saliva. La carta era falsa. Ella no respondió. Irina manipuló todo, yo ya lo descubrí. Valeria cerró los ojos lentamente. Y una lágrima descendió por su mejilla. Entonces, si dudaste de mí. Aquella frase le atravesó el pecho. Porque resumía toda la tragedia. No importaba que las pruebas fueran falsas. Él eligió creerlas. Adrián cayó lentamente de rodillas junto a la cama. Perdóname. Ella lo miró como si ya no reconociera al hombre que amaba. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Él permaneció en silencio. No el vino, ni los gritos, ni la humillación. Su voz comenzó a quebrarse. Fue ver en tus ojos que estabas convencido de que yo era capaz de traicionarte. Adrián sintió un dolor insoportable. Porque entendió que acababa de destruir algo invisible y frágil que jamás volvería a ser igual. La confianza. Valeria sostuvo una mano sobre su vientre. Nuestro hijo escuchó todo esta noche. Él bajó la cabeza completamente derrotado. Haré cualquier cosa para recuperarte. Ella lo observó durante varios segundos. Y entonces dijo algo que congeló la sangre de Adrián. Tal vez ya sea demasiado tarde para eso. El silencio llenó la habitación. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de aquella habitación, el verdadero desastre apenas comenzaba. Porque mientras Adrián intentaba salvar su matrimonio, en otro lugar de la ciudad, alguien observaba fotografías de Valeria desde una oficina oscura. Un hombre desconocido. Y sobre el escritorio había un documento con el apellido Volkov, junto a una sola frase escrita con tinta negra. Fase 1 completada. El hombre permanecía sentado en la oscuridad, observando la fotografía de Valeria bajo la luz tenue de una lámpara antigua. Sus dedos golpeaban lentamente el escritorio mientras una sonrisa apenas visible aparecía en su rostro. Frente a él, varias pantallas mostraban noticias del escándalo ocurrido en el Hotel Imperial Crown. El Imperio Volkov en crisis. Empresario humilla a su esposa embarazada. Acciones de Volkov Group caen en picada. El hombre tomó una copa de whisky y murmuró. Exactamente como lo planeé. Entonces alguien llamó a la puerta. Entré. Una mujer de traje gris ingresó cuidadosamente. Señor, nuestros contactos confirmaron que Irina Sokolov perdió el control. Adrián descubrió las pruebas falsas antes de lo esperado. El hombre sonrió sin preocupación. Irina solo era una herramienta desechable. Continuamos con la segunda fase. Él giró lentamente la silla hacia la ventana lluviosa.
Ahora Adrián está emocionalmente roto. Ese era el objetivo principal. Un hombre desesperado comete errores, y los errores destruyen imperios. Mientras tanto, en el hospital, Adrián seguía sentado junto a la cama de Valeria, incapaz de aceptar las palabras que acababa de escuchar. Tal vez ya sea demasiado tarde. Aquella frase no dejaba de repetirse en su cabeza. Valeria respiraba lentamente, agotada, mirando el techo como si ya no tuviera fuerzas para seguir luchando. Adrián tomó aire. Sé que no merezco que me escuches, pero necesito decirte algo. Ella no respondió. Toda mi vida aprendí a desconfiar de todos. Mi padre convirtió la paranoia en una forma de sobrevivir. Siempre pensé que amar a alguien era darle un arma para destruirte. Valeria cerró los ojos. Y aún así me casé contigo. Aquello lo destrozó aún más. Él bajó la mirada. Porque contigo sentí algo diferente, algo que me aterraba. Valeria giró lentamente hacia él. Entonces debiste protegerlo, no aplastarlo delante de todos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Adrián, algo que muy pocas personas habían visto alguna vez. Lo sé. Ella observó aquel rostro quebrado y por un instante recordó al hombre que había amado. El hombre que en noches silenciosas la abrazaba como si temiera perderla. El hombre que besaba su vientre cada mañana hablando con su hijo antes de irse a trabajar. Pero también recordó el vino cayendo sobre su rostro. Las miradas de humillación. La duda en sus ojos. Y el dolor volvió como una puñalada. Necesito tiempo, susurró. Adrián asintió lentamente. Aunque aquella respuesta no era un perdón, tampoco era una despedida definitiva. Y eso se convirtió en la única esperanza a la que pudo aferrarse. En ese momento, la puerta se abrió. Damián apareció en la entrada observando la escena con frialdad absoluta. Las horas de visita terminaron. Adrián se levantó lentamente. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Damián miró a su hermana. ¿Quieres que se quede? Valeria guardó silencio unos segundos antes de negar lentamente con la cabeza. Aquello fue suficiente. Adrián sintió el golpe directamente en el pecho. Se acercó una última vez a la cama. Voy a arreglar todo esto, Valeria. Te lo prometo. Ella no respondió. Él salió de la habitación sintiendo que cada paso pesaba toneladas. Damián lo siguió hasta el pasillo. Y apenas estuvieron solos, habló con voz baja. Escúchame bien. Si vuelves a hacerle daño, no quedará nada de ti. Ni tu dinero, ni tu apellido, ni tu poder. Adrián sostuvo la mirada. No pienso rendirme. Damián sonrió con desprecio. Eso es exactamente lo que me preocupa. Horas después el amanecer comenzó a iluminar la ciudad cubierta aún por la tormenta. Pero en la Torre Volkov, el caos ya había explotado. Directivos entrando y saliendo de oficinas. Teléfonos sonando sin parar. Periodistas rodeando el edificio. Cuando Adrián llegó, su asistente personal corrió hacia él. Señor, tenemos un problema grave. ¿Otro más? 3 inversionistas retiraron apoyo esta madrugada. Y alguien filtró documentos internos a la prensa. Adrián frunció el ceño. ¿Qué documentos? Ella tragó saliva. Información sobre cuentas offshore y negociaciones privadas de Volkov Group. Los ojos de Adrián se endurecieron inmediatamente. Eso era imposible. Muy pocas personas tenían acceso a esos archivos. Entró rápidamente a su oficina. Y allí encontró algo que heló su sangre. Sobre su escritorio había una caja negra. Sin remitente. Sin marcas. Solo una pequeña tarjeta blanca encima. Esto recién comienza. Adrián abrió lentamente la caja. Dentro había una fotografía antigua. Su padre. Y junto a él, aparecía un hombre que Adrián no veía desde hacía más de 20 años. Un hombre que debía estar muerto. El millonario quedó inmóvil. Porque reconoció inmediatamente aquel rostro. Nikolai Orlov. El antiguo socio de su padre. El hombre que desapareció misteriosamente después de perder millones durante una guerra financiera entre mafias rusas.
La respiración de Adrián comenzó a acelerarse. No podía ser posible. Nikolai había muerto en un incendio. Eso decía el informe oficial. Entonces encontró otro objeto dentro de la caja. Un reloj roto. Cubierto de ceniza. Adrián retrocedió lentamente. Porque aquel reloj pertenecía a su padre. Y solo existía una persona que sabía lo que realmente ocurrió aquella noche. Él mismo. Los recuerdos regresaron violentamente. Gritos. Fuego. Disparos. Y la figura de un niño escondido observando cómo el imperio de su familia se construía sobre sangre. Adrián cerró los ojos con fuerza. Alguien conocía su pasado. Alguien estaba usando sus secretos para destruirlo. Entonces sonó el teléfono privado de su oficina. El único número que casi nadie tenía. Adrián respondió lentamente. ¿Quién habla? Del otro lado se escuchó una respiración tranquila. Y luego una voz masculina grave dijo. Hola, Adrián, ¿cuánto tiempo? El cuerpo entero del millonario se tensó. Porque reconoció aquella voz inmediatamente. Una voz que pertenecía a un hombre oficialmente muerto. Nikolai, susurró. La risa al otro lado de la línea fue lenta y escalofriante. Veo que todavía me recuerdas. Eso me ahorra tiempo. Adrián apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué quieres? Quiero que sientas exactamente lo que sintió mi familia cuando tu padre nos destruyó. El silencio se volvió insoportable. No sabes de qué hablas. Oh, sí lo sabes. Y muy pronto. Valeria también lo sabrá. Aquella amenaza hizo que la sangre de Adrián se congelara. Ni se te ocurra acercarte a ella. Demasiado tarde para preocuparte ahora, ¿no crees? La llamada se cortó. Adrián quedó inmóvil Adrián permaneció inmóvil frente a los ventanales de su oficina mientras la ciudad despertaba bajo un cielo gris. El teléfono aún temblaba en su mano después de aquella llamada. Nikolai Orlov estaba vivo. Y venía por todo. Pero lo único que realmente aterraba a Adrián no era perder dinero, empresas o poder. Era perder a Valeria para siempre. Esa misma noche el hospital reforzó la seguridad después de que Damián recibiera información alarmante sobre movimientos sospechosos alrededor de la habitación de su hermana. Hombres desconocidos habían intentado entrar usando identificaciones falsas. La guerra ya no era financiera. Ahora era personal. Valeria observaba la lluvia caer detrás del cristal mientras acariciaba lentamente su vientre. El bebé dormía tranquilo por primera vez en horas, pero dentro de ella seguía existiendo una tormenta imposible de calmar. La puerta se abrió suavemente. Adrián entró. No llevaba traje elegante. No había escoltas. No existía arrogancia en sus ojos. Solo cansancio. Y culpa. Damián iba a impedirle pasar, pero Valeria levantó lentamente una mano. Déjalo entrar. El hermano dudó unos segundos antes de salir de la habitación. Adrián se acercó despacio. Como si temiera romperla con solo respirar cerca de ella. Descubrí quién está detrás de todo, dijo finalmente. Valeria levantó la mirada. Y por primera vez notó verdadero miedo en él. Adrián le contó toda la verdad. La historia de Nikolai Orlov. Los negocios oscuros de su padre. La traición. El incendio. La venganza que había esperado décadas. Cada palabra hacía que el silencio en la habitación se volviera más pesado. Cuando terminó, Valeria permaneció callada durante largo tiempo. Entonces todo esto comenzó mucho antes de nosotros. Adrián asintió lentamente. Y ahora tú y nuestro hijo están en peligro por culpa de mi apellido. Aquello fue lo que finalmente quebró algo dentro de ella. Porque entendió que Adrián no estaba huyendo esta vez. No estaba escondiéndose detrás del orgullo. Por primera vez en su vida, estaba mostrando todas sus heridas. Y eso requería más valentía que cualquier imperio financiero. Las lágrimas descendieron lentamente por el rostro de Adrián. Sé que no merezco otra oportunidad, pero si debo perder todo para protegerlos, lo haré. Valeria lo observó en silencio. Después tomó lentamente su mano.
Aquel pequeño gesto casi destruyó completamente a Adrián. Porque era la primera vez desde la gala que ella volvía a tocarlo. No necesito un hombre perfecto, susurró ella. Necesito un hombre capaz de elegirnos incluso cuando tenga miedo. Él cerró los ojos intentando contener las lágrimas. Pero en ese instante, las luces del hospital se apagaron. Todo quedó en oscuridad. Los monitores comenzaron a emitir alarmas. Y desde el pasillo se escucharon gritos. Damián abrió violentamente la puerta. No se encontraron. Hombres armados aparecieron al final del corredor disparando contra los guardias de seguridad. El caos explotó en segundos. Adrián reaccionó inmediatamente. Al suelo. Cubrió a Valeria con su propio cuerpo mientras las balas atravesaban las ventanas. Damián disparaba desde la puerta intentando contener a los atacantes. Sácalos por la salida trasera. Adrián tomó a Valeria entre sus brazos. Ella respiraba aterrorizada. El bebé. Nada va a pasarles. Te lo juro. Corrieron por los pasillos oscuros mientras las alarmas retumbaban por todo el hospital. El humo comenzaba a expandirse desde el área eléctrica. Era una emboscada perfectamente planeada. Cuando finalmente alcanzaron el estacionamiento subterráneo, encontraron varios vehículos bloqueando la salida. Y entonces apareció él. Nikolai Orlov. Más viejo. Con cicatrices profundas en el rostro. Pero vivo. Sus ojos se clavaron sobre Adrián con un odio acumulado durante décadas. Mira cuánto dolor puede regresar el pasado. Damián levantó el arma inmediatamente. Termina esto ahora. Pero Nikolai sonrió. No vine por ustedes. Su mirada descendió lentamente hacia Valeria. Y eso fue suficiente para que Adrián explotara. Se lanzó sobre Nikolai con una furia salvaje. Los golpes resonaron brutalmente en el estacionamiento mientras ambos hombres caían al suelo golpeándose sin piedad. Años de odio. Culpa. Sangre. Todo estalló en aquella pelea. Nikolai logró sacar un arma escondida. Apuntó directamente hacia Valeria. Pero Adrián reaccionó antes. Se interpuso. El disparo retumbó como un trueno. Valeria gritó. El cuerpo de Adrián cayó lentamente al suelo. La sangre comenzó a extenderse bajo él. No. Damián disparó inmediatamente contra los hombres de Nikolai mientras la policía finalmente llegaba al hospital. Nikolai escapó entre el caos. Pero ya nada importaba. Valeria cayó de rodillas junto a Adrián, temblando desesperadamente. Mírame, mírame por favor. La sangre manchaba sus manos. Adrián apenas podía respirar. Pero aún así sonrió débilmente al tocar el vientre de ella. El bebé. Está bien, está bien. Las lágrimas caían sin control por el rostro de Valeria. No te atrevas a dejarme ahora. Adrián la observó como si quisiera memorizarla por última vez. Perdóname por todo. Ella negó desesperadamente. No, no. Entonces él hizo algo inesperado. Sacó lentamente un pequeño anillo del bolsillo interno de su chaqueta. Un nuevo anillo. Quería volver a pedirte matrimonio, de la forma correcta. Valeria rompió completamente en llanto. El hombre que había destruido su corazón, ahora estaba dispuesto a entregar su vida por ella. Y en ese instante entendió algo poderoso. El amor verdadero no era la ausencia de errores. Era la capacidad de cambiar, incluso cuando ya parecía demasiado tarde. Las sirenas iluminaban el estacionamiento. Los médicos corrieron hacia Adrián. Pero antes de que se lo llevaran, Valeria tomó su rostro entre las manos. Y finalmente dijo las palabras que él creyó haber perdido para siempre. Te amo. Adrián Volkov. Una lágrima descendió por el rostro del millonario mientras cerraba lentamente los ojos. Meses después, la ciudad entera observó algo que jamás imaginó posible. El imperio Volkov cambió. Adrián sobrevivió. Pero ya no era el mismo hombre.